¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista a Más Container, espacio donde conversamos con interesantes invitados sobre la logística, sobre el comercio internacional, sobre tecnología. El día de hoy nos acompaña Otto Guerrero, quien es director ejecutivo de Sumat Expo. Y vamos a conversar precisamente sobre la segunda edición del Fórum 360, que va a hablar y se va a centrar principalmente en tecnología e industria 4.0. Otto, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por aceptar la invitación de Más Container. Bueno, el placer es mío. Siempre es grato estar en contacto con un medio tan importante como Más Container, quizás uno de los más importantes en el cono sur, en Sudamérica. Un placer. Otto, entremos en materia de inmediato sobre este muy interesante fórum que se va a desarrollar en Quito, en Ecuador, precisamente en el mes de julio. ¿Cuáles son las principales novedades que va a tener esta segunda edición? Bueno, comentarte que nosotros hemos venido creciendo desde la primera a la segunda edición, principalmente porque el mercado de tecnologías es un mercado en rápido crecimiento. Y hemos visto con bastante interés que actores no solamente del Ecuador, sino de otras partes de América Latina van a ser parte de esta muestra. Entonces, eso creo que es importante rescatarlo. Dentro de las novedades, obviamente nosotros hemos ampliado el piso ferial. También tenemos ruedas de negocios incorporadas ahora. Y por supuesto que traer speakers de gran nivel es parte fundamental de una muestra de este tipo. Entonces, adicionalmente a lo que te acabo de mencionar, estamos teniendo el primer encuentro sobre zonas francas, inversiones y desarrollos de negocios que se va a dar como parte de Sumat y es un elemento importante de la feria. ¿Sí? Entonces tenemos varias cosas que hemos incorporado y que vuelven bastante interesante, eh, digamos, estar presente en Sumat en este año. Y usted hablaba también de los speakers, que son muy interesantes a nivel latinoamericano, me atrevo a decir, porque son expertos en la materia de tecnología, de industria 4.0, de Ecuador, de Chile, de Argentina, México, Colombia. Ese es un abanico importante de expositores que van a realzar este evento. Sí, o sea, nosotros, lo principal para nosotros es que se compartan experiencias internacionales de diferente índole. El año pasado nosotros tuvimos una muestra bastante amplia de speakers que vinieron sobre todo de Estados Unidos, de Europa, y este año nos hemos querido concentrar mucho más en desarrollo regional. Entonces tenemos muchos más speakers que vienen de México, de Argentina, Colombia, los países que tú acabas de mencionar en general, y por supuesto el Ecuador también. Entonces lo que queremos es darle una muestra muy clara al empresariado del desarrollo que están teniendo las tecnologías, sobre todo orientadas a cadenas de suministro en la región. En la región. Entonces, que a veces difiere mucho de lo que está pasando en otros países, en otras latitudes. Entonces, queremos también, como algo muy importante, que se vayan cerrando brechas entre los países latinoamericanos, porque sí que las hay. Y las hay fundamentalmente por el grado de inversión. Entonces tenemos países como México, donde los grados de inversión son muy altos. Creo que todo el mundo comprende por qué. Ahora se está hablando de nearshoring, por ejemplo, de los cambios de las matrices productivas de China hacia Latinoamérica, principalmente hacia México. Entonces es obvio que esas inversiones hacen que se acelere mucho más el desarrollo de las tecnologías en determinados países. Brasil también, por supuesto, ¿no? Pero hay otros países de la región que al no recibir tanta inversión extranjera directa, se complica obviamente la tecnificación y la digitalización de las cadenas de suministro. Eso es importante que los empresarios en los diferentes países lo noten y vayan haciendo los esfuerzos suficientes como para ir equiparando esas diferencias, ¿no? Y puntualmente, ya que lo marcaba usted, Otto, ¿cómo está Ecuador hoy en día en la materia de tecnología, de industria 4.0? ¿Cómo lo ve usted? Mira, el Ecuador es un país relativamente pequeño en el concierto de las naciones latinoamericanas, pero a diferencia de muchos otros países, yo pienso que el empresario ecuatoriano es un empresario, perdón, muy resiliente. Es decir, ha aprendido cómo superar rápidamente y enfrentar crisis de diferente tipo.
La pandemia creo que fue un acelerador muy fuerte en el Ecuador. Me refiero a la pandemia de COVID del 2020 y que duró no solamente 2020, sino que tuvo repercusiones inclusive durante todo el 2021, comienzo del 2022. Y me refiero a repercusiones en la actividad económica y particularmente en las actividades logísticas y las cadenas de suministro. Entonces, yo creo que ese entender de que las crisis ayudan a impulsar cambios es parte del ADN del empresario ecuatoriano. Y lo ha entendido bien, porque a partir de ahí yo he visto una aceleración sobre los procesos de transformación digital en la industria ecuatoriana, que es muy notorio, muy notorio. Entonces esperaría que realmente ese ímpetu, ese impulso no se detenga. Sumat es parte importante de todo esto. ¿Por qué? Porque no hay eventos como Sumat en el Ecuador que aglutinen a una gran cantidad de industria y que impulsen este tipo de ideas. Por lo tanto, sí es como un termómetro de cómo está la actividad industrial respecto a este tipo de tópicos, ¿no? Y lo nuestro es seguir impulsando la industria 4.0 en el país y la digitalización de las cadenas de suministro. Pero hay muchas oportunidades, tanto para empresas locales como para empresas internacionales que quieran venir al Ecuador. Y por lo mismo es tan relevante tener estos encuentros, este tipo de actividades tan importantes y masivas por la gente que participa año a año. Principalmente porque, como bien decía usted, se expanden las redes de contactos para el empresario, en este caso el ecuatoriano. Así es, o sea, eso es otra cosa importante, lo hemos hablado con otros medios a nivel internacional. La realización de este tipo de encuentros, no en el Ecuador, en el mundo, creo que ha tomado una fuerza bastante importante. La presencialidad en el mundo de los negocios, yo creo que es algo necesaria, sobre todo cuando se quieren cerrar grandes acuerdos. En Sumac se cierran grandes acuerdos de negocios. Recordar que nosotros tenemos una muestra de infraestructura, maquinaria, equipamiento, que obviamente va desde niveles bajos de inversión hasta niveles muy altos de inversión. Entonces tenemos un abanico muy amplio de, de adquisiciones y por lo tanto de precios y montos de inversión. Entonces, hay cosas que sí se requieren presencialidad. En el mundo de los negocios eso pasa habitualmente y es lo que vemos hoy en día en casi todas las muestras feriales, sean en Brasil, en México, que la gente se ha volcado una vez más a este tipo de muestras, busca la presencialidad. Tenemos gente que viene inclusive de Estados Unidos, de México, de Colombia, vienen. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario estar aquí y obviamente hacer los negocios face to face o cara a cara. Creo que es una de las cosas que el ser humano no va a poder dejar con facilidad de hacer. La presencialidad va a ser algo que vamos a ver durante mucho tiempo más, hasta que la tecnología lo desplace de alguna manera fantástica, pero por el momento es lo que creo que es más importante, ¿no? Y ese puede ser uno de los desafíos principales que tiene hoy América Latina en materia de tecnología y de industria, que seguramente se van a tratar en estas dos jornadas de certamen. ¿Cómo acoplarse a las nuevas tecnologías enfocadas a la competitividad regional? Hablo de inteligencia artificial, hablo de Internet de las Cosas, de que es una materia que a nivel mundial se está masificando y, por cierto, no nos podemos quedar atrás en América Latina. Bueno, es importante lo que tú dices porque nosotros acá también en el Fórum 360, que es parte de los elementos de Sumat, tratamos muchísimo lo que es el reskilling, es decir, la capacidad del ser humano de volver a incorporar capacidades, habilidades, talentos, porque es necesario adecuarse a los tiempos. Si no, tú y yo vamos a quedar como, digamos, verdaderos obsoletos en el tiempo, dinosaurios en el tiempo. O sea, la idea, ¿cuál es? La idea es que podamos de alguna forma actualizarnos y reincorporarnos, porque hay que ser productivos con esas nuevas herramientas. Entonces, de hecho, en Forum 360, uno de los tópicos más importantes que tenemos es cómo la IA o la inteligencia artificial está cambiando y modificando grandes aspectos de las cadenas de suministro. Entonces, eso es una de las cosas que vemos. Las nuevas generaciones de cadenas de suministro que son integradas, obviamente hiperconectadas, que tienen inteligencia de por medio, evidentemente incorporan no solamente la IA, sino una serie de tecnologías que están convergiendo en la logística
y que la vuelven un sector muy dinámico, muy evolutivo. Entonces, para todas las personas que trabajan en logística, y me refiero a toda la cadena logística, entonces es vital hacer un reskilling de cómo se ven ahora y cómo se tienen que ver dentro de los próximos 4 y 5 años, porque el mercado laboral está cambiando muy rápidamente respecto al uso de estas tecnologías y el impacto que va a tener tanto en la fuerza laboral como en la eficiencia de la producción y las operaciones en las empresas. Y por último, Otto, para quienes quieran participar de este Fórum 360, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, pueden entrar a www.sumacexpo.com. Ahí van a encontrar toda la información para que puedan inscribirse. Nosotros estamos receptando y como les acabo de decir, pues viene gente de otras partes también, de fuera del Ecuador. El foro es un foro internacional muy importante. Si esto llega, por ejemplo, a empresas de tecnología que están muy vinculados al desarrollo de la logística, creo que es una materia de interés principal venir acá porque hay muchísimas oportunidades de negocios en el Ecuador, ¿sí? Y lo tengo que decir abiertamente. Yo pienso que hay un efecto negativo de lo que sucede en el Ecuador, producto de lo que a veces se ve, que creo que es más un sesgo informativo de cómo los medios manejan las noticias. Creo que todo el mundo sabe lo que hablo, pero definitivamente también hay un aspecto muy positivo de la realidad del país que creo que es importante destacarlo. Sí, el empresariado ecuatoriano y el desarrollo de negocios en el Ecuador no se ha parado, muy por el contrario, ha crecido y ha crecido bastante. Muestra de eso es que firmamos un TLC con China y ese TLC con China estoy seguro que va a ser un impulsor tremendo de la actividad económica del país y estamos en vías de firmar otros TLCs. Es decir, la actividad del país, muy por el contrario, se ha dinamizado y obviamente al dinamizarse se dinamiza todas las cadenas de suministro. Entonces, es muy importante. Creo que es un momento de oportunidad para el empresario extranjero, para el inversor extranjero, de venir al Ecuador, de palpar las realidades que hay a nivel de negocios. Y obviamente, Sumag Expo y lo que sucede en el evento, que es el 3 y 4 de julio en la ciudad de Quito, creo que va a ser muy importante para que se pueda ver de primera mano qué es lo que está pasando en el Ecuador a nivel empresarial. Como bien decía usted, 3 y 4 de julio en el Centro de Convenciones Metropolitano en Quito, Ecuador. Así que, Otto, le quiero agradecer que haya aceptado estos minutos con Más Container para que nos comentara más sobre este muy importante fórum, la segunda edición del Fórum 360 y ojalá tenga mucho éxito. No, gracias a ustedes como siempre, bueno, y un enorme placer y esperarlos por acá, las puertas siempre están abiertas y será un placer luego comentar el Poferia, de cómo salió la actividad en general, que estoy seguro que va a ser un éxito. Invitar a todos los que están viendo este programa a que sean partícipes de Sumat, ¿sí? Y estoy seguro que si vienen acá a nivel de inversión, a nivel de negocios, es una muy, muy valiosa oportunidad. Los esperamos. Ahí teníamos la conversación con Otto Guerrero, director ejecutivo de Sumat Expo, quien nos comentó novedades sobre la segunda edición del Fórum 360 que se va a desarrollar, como decíamos, el 3 y 4 de julio en el Centro de Convenciones Metropolitano en Quito, Ecuador. Dejamos hasta acá esta conversación en la entrevista Más Container y nos vemos en una próxima oportunidad.